Desapareció en una cena familiar en 1984. Su anillo apareció 30 años después en una caja del ático. Si te gusta escuchar historias que llegan al corazón, por favor suscríbete al canal y deja tu like. Esto nos incentiva mucho a seguir compartiendo estas historias conmovedoras contigo. Capítulo 1. La última cena. ¿Te imaginas que alguien desaparezca en medio de una cena familiar y que 30 años después encuentres una pista que cambie todo lo que creías saber? Esta es la historia de Mercedes Aguirre, una historia que comenzó en una noche lluviosa de marzo de 1984 en Buenos Aires y que terminó revelando secretos que una familia jamás imaginó. La casa de los Aguirre en el barrio de San Telmo era una de esas construcciones antiguas con techos altos y patios internos que guardaban los ecos de generaciones enteras. Esa noche del 15 de marzo, toda la familia se había reunido para celebrar el cumpleaños número 60 de don Esteban, el patriarca. El aroma del asado se mezclaba con el sonido de las copas brindando y la música de Carlos Gardel sonando desde la vieja radio Philips del comedor. Mercedes tenía 28 años y trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental del centro porteño. Era una mujer de carácter fuerte, pelo castaño largo que siempre llevaba recogido en un rodete elegante, y ojos verdes que brillaban especialmente cuando reía. Esa noche vestía un vestido azul marino con pequeñas flores blancas que había comprado en las galerías de la calle Florida. En su mano derecha lucía un anillo de oro blanco con una pequeña esmeralda que había pertenecido a su abuela paterna. La cena transcurría normalmente. Estaban todos, sus padres Esteban y Clara, sus hermanos Roberto y Patricia con sus respectivas parejas, y los nietos pequeños corriendo entre las sillas. Mercedes parecía especialmente animada esa noche, contando anécdotas de su trabajo y haciendo reír a todos con sus imitaciones de su jefe, el señor Morales. Alrededor de las 10 de la noche, Mercedes se disculpó diciendo que iba al baño. «Ya vuelvo, no empiecen el postre sin mí», les gritó mientras subía las escaleras de mármol que llevaban al primer piso. Su hermana Patricia la vio subir, su vestido azul desapareciendo por el hueco de la escalera. Pasaron 10 minutos. 20. Don Esteban empezó a impacientarse. «¿Qué estará haciendo Mercedes allá arriba?», preguntó mientras tamborileaba los dedos sobre la mesa. Clara, su esposa, decidió ir a buscarla. Subió las escaleras llamándola por su nombre, pero no obtuvo respuesta. Revisó el baño, su antigua habitación, incluso el desván. Nada. La casa entera se revolucionó. Roberto salió a revisar el jardín trasero con una linterna, pensando que tal vez había salido a tomar aire fresco. Patricia y su esposo revisaron cada rincón del primer piso. Los niños, asustados por la conmoción, se quedaron en el comedor abrazados a sus madres. Pero Mercedes había desaparecido. Sin dejar rastro, sin explicación alguna. Como si la tierra se la hubiera tragado en esos pocos metros entre el comedor y el baño del primer piso de la casa familiar donde había crecido. Capítulo 2. La búsqueda desesperada. La madrugada del 16 de marzo encontró a la familia Aguirre en la comisaría del barrio, bajo las luces amarillentas de los tubos fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. El comisario Ramírez, un hombre robusto de bigotes grises, lo recibió con una mezcla de profesionalismo y escepticismo que caracterizaba a la policía de aquellos tiempos turbulentos. «Miren, don Esteban», le dijo mientras encendía su quinto cigarrillo de la noche, «en estos tiempos es común que la gente desaparezca. Especialmente si trabajaba en oficinas del gobierno». Su hija tenía ideas políticas definidas. Participaba en algún grupo estudiantil. Don Esteban negó enérgicamente con la cabeza. Mercedes nunca se había involucrado en política. Era una chica trabajadora, responsable, que llegaba puntual a su empleo cada mañana y regresaba a casa cada tarde. Sus únicos intereses fuera del trabajo eran el cine los domingos y las clases de francés que tomaba los martes en el Instituto Francés de la calle Maipú. Clara, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se acercó al escritorio del comisario con los ojos enrojecidos por las lágrimas. «Comisario, mi hija jamás se habría ido sin decir nada. Algo le pasó. Algo terrible le pasó en esa casa». Durante los siguientes días, la búsqueda se intensificó. Roberto, que trabajaba en el puerto,
pidió permiso y recorrió cada hospital de Buenos Aires. Patricia pegó fotografías de Mercedes en cada esquina de San Telmo, desde la Plaza Dorrego hasta el Parque Lezama. La foto mostraba a Mercedes sonriendo en la última Navidad, con su característico rodete y una sonrisa que ahora parecía dolorosamente lejana. Los vecinos del barrio se movilizaron. Doña Carmen, la almacenera de la esquina que conocía a Mercedes desde niña, organizó grupos de búsqueda. «Esa chica es incapaz de hacerle daño a una mosca», repetía mientras servía mate a los voluntarios que se reunían cada mañana en su negocio antes de salir a pegar carteles. El misterio se profundizó cuando los investigadores revisaron la oficina donde trabajaba Mercedes. Sus compañeros la describían como una empleada modelo, puntual y discreta. Su jefe, el señor Morales, confirmó que Mercedes no tenía problemas con nadie y que su trabajo no involucraba documentos sensibles o información clasificada. Semanas se convirtieron en meses. Los primeros periódicos que habían publicado la noticia del extraño caso de la mujer que desapareció en su propia casa ya no mostraban interés en el tema. La policía, abrumada por casos más urgentes en una época donde las desapariciones eran moneda corriente, fue espaciando sus investigaciones. Para fin de año, el caso de Mercedes Aguirre se había archivado oficiosamente como una desaparición más en los registros policiales de 1984, una época donde hacer preguntas podía ser peligroso y donde muchas respuestas se perdían en el silencio impuesto por el miedo. Capítulo 3. El peso del tiempo. Los años pasaron como páginas arrancadas de un calendario. La casa de San Telmo, que antes bullía de vida familiar, se convirtió en un lugar marcado por la ausencia. Clara nunca volvió a usar el comedor principal donde había sido la última cena con Mercedes. Don Esteban, que había sido un hombre jovial y conversador, se sumió en un silencio profundo que solo rompía para murmurar el nombre de su hija desaparecida. Roberto se casó en 1987 con Elena, una maestra de escuela primaria del barrio de La Boca. La boda fue una ceremonia pequeña y silenciosa, muy diferente a la gran celebración que la familia había soñado para sus hijos. Durante la ceremonia, Clara mantuvo una silla vacía junto a ella, con una rosa blanca para Mercedes. Patricia, por su parte, se sumergió en su trabajo como enfermera en el Hospital Argerich. Trabajaba turnos dobles, como si manteniéndose ocupada pudiera alejar el dolor constante que llevaba en el pecho. Su matrimonio con Jorge se resintió por la tensión, él no comprendía por qué no podía seguir adelante después de tanto tiempo. En 1989, don Esteban sufrió un infarto masivo mientras podaba los rosales del patio trasero. Clara lo encontró desplomado junto a las flores que Mercedes tanto amaba. Sus últimas palabras en el hospital fueron: «Díganle a Mercedes que la esperé, díganle que siempre la esperé». Clara se quedó sola en la gran casa de San Telango. Los ecos de las risas familiares fueron reemplazados por el sonido de sus pasos solitarios sobre las baldosas de mosaico calcáreo. Cada ruido nocturno la hacía esperar que fuera Mercedes regresando finalmente a casa. Durante la década de los 90, Argentina cambió drásticamente. La hiperinflación, la convertibilidad, las privatizaciones, pero en la casa de los Aguirre el tiempo parecía haberse detenido en marzo de 1984. La habitación de Mercedes permanecía intacta, su cama tendida, sus libros de francés sobre el escritorio, su ropa aún colgada en el armario. Roberto visitaba a su madre cada domingo después de misa. Elena, su esposa, la acompañaba siempre llevando facturas de la panadería preferida de Clara. Durante esas visitas dominicales, inevitablemente hablaban de Mercedes. Roberto había desarrollado teorías propias, tal vez había tenido un novio secreto y se había escapado con él, tal vez había conseguido trabajo en otra ciudad y no podía contactarlos por alguna razón desconocida. Patricia visitaba entre semana, después de sus guardias en el hospital. A veces traía a sus hijos, Matías y Sofía, que habían nacido a principios de los 90. Los niños jugaban en el patio mientras las dos mujeres tomaban té y recordaban a la tía Mercedes que nunca conocieron pero de quien tanto habían oído hablar. «Mamá», le decía Patricia durante una de esas tardes de invierno de 1999, «tal vez sea hora de aceptar que Mercedes no va a volver». Clara la miraba con esos ojos celestes que habían perdido el brillo pero conservaban la determinación.
Una madre sabe cuando un hijo está muerto, Patricia. Y yo sé que mi Mercedes está viva en algún lugar. Capítulo 4. La nueva generación. El nuevo milenio llegó a la familia Aguirre con cambios inevitables. Clara, ya de 82 años, comenzó a mostrar signos de fragilidad que preocuparon a sus hijos. Sus manos temblaban al servir el té, olvidaba nombres de vecinos que conocía desde hacía décadas, y a veces se quedaba mirando fijamente la puerta principal como si esperara que alguien específico cruzara el umbral. Matías, el hijo mayor de Patricia, se había convertido en un joven de 18 años apasionado por la historia argentina. Estudiaba en la Universidad de Buenos Aires y su tesis de grado se centraba en las desapariciones forzadas durante la dictadura militar. Para él, el caso de su tía Mercedes no era solo una tragedia familiar, sino un misterio histórico que merecía ser resuelto. Abuela, le decía durante sus visitas de fin de semana, déjame revisar otra vez todo lo que pasó esa noche. A lo mejor hay algo que se les escapó. Clara lo miraba con una mezcla de esperanza y dolor. Matías tenía los mismos ojos verdes de Mercedes, la misma determinación inquebrantable. Le contaba una y otra vez los detalles de aquella cena del 15 de marzo, qué había cocinado, quién se sentó dónde, qué música sonaba, incluso qué vestía cada uno de los presentes. Sofía, 2 años menor que Matías, había heredado la vocación de servicio de su madre. Estudiaba psicología y se especializaba en trauma familiar. Durante sus prácticas universitarias había trabajado con familias de desaparecidos, y comprendía mejor que nadie el tipo de duelo congelado que vivía su abuela. En 2003, cuando Clara cumplió 85 años, Roberto y Patricia tomaron una decisión difícil: su madre ya no podía vivir sola en esa casa enorme. Los episodios de desorientación se habían vuelto más frecuentes, y una mañana Elena la había encontrado en el jardín a las 3 de la madrugada, llamando a gritos el nombre de Mercedes. No puedo irme de acá, les decía Clara con lágrimas en los ojos. ¿Y si Mercedes vuelve y no me encuentra? ¿Cómo va a saber dónde estoy? Finalmente llegaron a un compromiso. Clara se mudaría a un pequeño departamento cerca del hospital donde trabajaba Patricia, pero la casa de Sante Langono se vendería. Los hermanos decidieron que era hora de cerrar ese capítulo doloroso de sus vidas. La mudanza fue un proceso desgarrador. Cada objeto tenía una historia, cada fotografía despertaba recuerdos. Patricia se encargó de empacar la ropa de Mercedes, 20 años después de su desaparición. Los vestidos conservaban aún un leve aroma a perfume Chanel número 5, el que Mercedes usaba para ocasiones especiales. Roberto se ocupó del desván, donde se habían acumulado décadas de objetos familiares. Cajas de fotografías, documentos viejos, juguetes de la infancia, libros escolares, toda una vida familiar condensada en un espacio polvoriento bajo el techo de tejas. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría para siempre el curso de esta historia. Capítulo 5. El hallazgo. Era una tarde húmeda de febrero de 2014. Matías, ya convertido en un historiador de 33 años, había regresado a Buenos Aires después de completar un doctorado en España. Su abuela Clara había fallecido 2 años antes, llevándose consigo la esperanza de volver a ver a Mercedes, pero también legándole a él una obsesión familiar que no podía abandonar. Patricia había heredado la casa de Sante Langono, que durante años había permanecido cerrada. Los nuevos propietarios habían decidido renovarla completamente, y habían contratado a Matías para que supervisara la preservación de algunos elementos históricos de la construcción del siglo XIX. «Primo», le gritó Sofía desde el desván, «tenés que venir a ver esto». Sofía había decidido acompañar a Matías en la revisión final del desván antes de que comenzaran las reformas estructurales. Entre vigas cubiertas de telarañas y cajas que habían permanecido intactas durante décadas, habían encontrado algo que les heló la sangre. Era una caja de zapatos marca Grimoldi, de esas que se usaban en los años 80. Estaba escondida detrás de una viga, en una esquina donde la luz natural apenas llegaba. La caja tenía una etiqueta escrita a mano con caligrafía que Matías reconoció inmediatamente, era la letra de su abuelo Esteban. La etiqueta decía simplemente, «Para Mercedes, cuando vuelva». Con manos temblorosas, Matías abrió la caja.
Dentro encontraron fotografías de Mercedes que nunca habían visto, cartas dirigidas a ella pero nunca enviadas, y en el fondo, envuelto en un pañuelo de seda azul, estaba el anillo de oro blanco con la pequeña esmeralda que Mercedes llevaba la noche de su desaparición. No puede ser, murmuró Sofía, tomando el anillo entre sus dedos. Este anillo desapareció con ella. ¿Cómo llegó hasta acá? Matías examinó las fotografías. Algunas las conocía, pero otras eran completamente nuevas para él. Había una en particular que captó su atención. Mercedes estaba en lo que parecía ser una oficina, pero no era la oficina gubernamental donde supuestamente trabajaba. Detrás de ella se veía una placa que decía, Coordinación Federal, y una fecha, marzo de 1984. Pero lo más impactante estaba en el reverso de esa fotografía. Con la caligrafía inconfundible de su abuelo Esteban, alguien había escrito, Perdóname, Mercedes. No sabía lo que estaba haciendo. Tu papá que te ama. Las cartas estaban dirigidas a Mercedes, pero nunca habían sido enviadas porque no tenían dirección de destino. Eran cartas de un padre torturado por la culpa, pidiendo perdón por algo que había hecho pero que no especificaba claramente. En una de ellas, fechada en diciembre de 1984, Esteban escribía, Hija mía, si algún día lees esto, sabrás que traté de protegerte de la única manera que sabía. Pero el precio fue demasiado alto para todos. Matías y Sofía se miraron en silencio. 30 años después de la desaparición de Mercedes, habían encontrado la primera pista real sobre lo que realmente había ocurrido aquella noche de marzo de 1984. Pero esa pista abría más preguntas de las que respondía. Capítulo 6. La verdad emerge. Matías no pudo dormir durante semanas después del hallazgo. Cada noche revisaba las fotografías y las cartas, tratando de descifrar el código oculto en las palabras de su abuelo. Decidió utilizar todos sus conocimientos como historiador e investigador para resolver finalmente el misterio que había marcado la vida de su familia durante 3 décadas. Su primera parada fue el Archivo Nacional de la Memoria. Allí, una archivista llamada Daniela Morales lo ayudó a buscar cualquier registro relacionado con Mercedes Aguirre en los archivos de la dictadura militar. Después de días de búsqueda, encontraron algo escalofriante. Mercedes no aparecía en ninguna lista de desaparecidos, pero sí había un expediente sobre investigaciones internas en oficinas gubernamentales durante 1984. «Mira esto», le dijo Daniela, mostrándole un documento desclasificado. En marzo de 1984 se descubrió una red de empleados civiles que pasaban información sobre el paradero de personas buscadas por el régimen militar. Algunos de estos empleados eran chantajeados o amenazados para cooperar. El corazón de Matías se aceleró cuando leyó uno de los nombres en la lista, Esteban Aguirre, empleado de mantenimiento en el edificio donde funcionaba la Coordinación Federal. Su abuelo no era solo un trabajador jubilado como siempre había creído la familia. Durante los años de la dictadura, había trabajado como sereno nocturno en un edificio gubernamental de alta seguridad. Pero había más. En el expediente aparecía que Esteban Aguirre había sido colaborador involuntario, después de que amenazaran a su hija Mercedes, quien efectivamente trabajaba como secretaria, pero no en una oficina común sino en una dependencia relacionada con inteligencia gubernamental. Matías regresó a su casa esa noche con una revelación terrible. Su abuelo había sido forzado a colaborar con el régimen militar para proteger a Mercedes, pero algo había salido terriblemente mal. La segunda fase de su investigación lo llevó a buscar a antiguos vecinos y conocidos de la familia que aún vivieran. Encontró a Juan Carlos Vega, que había sido compañero de trabajo de Esteban durante aquellos años turbulentos. «Tu abuelo era un buen hombre», le dijo Vega durante una tarde lluviosa en un café de San Telangano. Pero estaba aterrorizado. Me confesó que había personas que amenazaron con lastimar a Mercedes si él no cooperaba pasándoles información sobre quienes entraban y salían del edificio por las noches. Vega le contó que el 15 de marzo de 1984, el mismo día de la desaparición de Mercedes, Esteban había llegado al trabajo completamente descompuesto. Me dijo que había cometido el error más grande de su vida, pero que no podía contarle a nadie porque pondría en peligro a toda la familia. Finalmente, Matías decidió buscar al antiguo comisario Ramírez,
quien para 2014 tenía 85 años y vivía en un geriátrico de Quilmes. El anciano policía, con la mente aún lúcida, recordaba perfectamente el caso de Mercedes Aguirre. Ese caso siempre me atormentó, le confesó Ramírez. Porque sabía que había algo que la familia no me estaba contando. El padre estaba demasiado nervioso, no como un padre preocupado, sino como alguien que tenía miedo de algo específico. Ramírez le reveló algo que cambió completamente la perspectiva de Matías sobre aquella noche. 3 días después de la desaparición de Mercedes, recibí una llamada anónima. Una voz de hombre me dijo que dejara de investigar el caso, que la chica estaba, en lugar seguro, y que insistir podría ser peligroso para toda la familia. Capítulo 7. El reencuentro. Con todas las piezas del rompecabezas finalmente en su lugar, Matías comprendió la terrible verdad. Su abuelo Esteban había sido obligado a colaborar con agentes de la dictadura militar que amenazaron con lastimar a Mercedes si él no cooperaba. Pero cuando descubrieron que Mercedes misma tenía acceso a información sensible en su trabajo, decidieron que era demasiado peligrosa para dejarla libre. La noche del 15 de marzo de 1984, durante la cena familiar, Esteban había recibido una llamada telefónica. Los agentes le dijeron que tenía que entregar a Mercedes esa misma noche, o toda la familia sufriría las consecuencias. Con el corazón destrozado, Esteban había acordado una señal: cuando Mercedes subiera al baño, él encendería las luces del jardín trasero. Mercedes nunca llegó al baño. Los agentes la interceptaron en las escaleras y la sacaron de la casa por una ventana del primer piso que daba al callejón trasero. Antes de llevársela, Mercedes alcanzó a quitarse el anillo de su abuela y dejarlo caer, esperando que algún día fuera encontrado como una pista. Esteban encontró el anillo esa misma madrugada, mientras buscaba desesperadamente a su hija por toda la casa. Supo inmediatamente lo que había pasado. Mercedes había sido desaparecida por agentes del gobierno, y él había sido cómplice involuntario de su propio dolor. Durante los años siguientes, Esteban había tratado secretamente de encontrar información sobre el paradero de Mercedes. Las cartas que nunca envió eran parte de un diario personal donde registraba sus intentos fallidos de localizarla y sus sentimientos de culpa abrumadora. Armado con esta información y después de meses de gestiones legales, Matías logró contactar con organizaciones de derechos humanos que habían localizado a sobrevivientes de centros clandestinos de detención. En noviembre de 2014, 30 años después de aquella terrible noche, recibió una llamada que cambiaría para siempre la historia de su familia. Mercedes Aguirre estaba viva. Había sobrevivido 2 años en un centro clandestino de detención en las afueras de Buenos Aires. En 1986, cuando el régimen militar comenzó a desmantelarse, fue liberada secretamente con documentos de identidad falsos y la advertencia de que nunca podría regresar a su vida anterior sin poner en peligro a su familia. Durante casi 30 años, Mercedes había vivido bajo el nombre de Ana Herrera en la ciudad de Rosario. Se había casado, tenía 2 hijos, y trabajaba como bibliotecaria en una escuela secundaria. Nunca había tratado de contactar a su familia porque creía que eso los pondría en peligro. El reencuentro ocurrió en diciembre de 2014, en la misma casa de San Telangano donde Mercedes había desaparecido 30 años antes. Patricia no podía dejar de llorar mientras abrazaba a la hermana que había dado por muerta. Roberto, ahora de 68 años, repetía una y otra vez: papá sabía que estabas viva. Siempre lo supo. Mercedes, ahora una mujer de 58 años con cabellos grises pero con los mismos ojos verdes brillantes, se puso el anillo de su abuela por primera vez en 3 décadas. Sabía que algún día alguien lo encontraría, dijo, y que me llevaría de vuelta a casa. La familia Aguirre había perdido 30 años juntos, pero había recuperado algo más valioso: la certeza de que el amor puede sobrevivir incluso a las circunstancias más terribles, y que algunas veces, los misterios más dolorosos tienen finales esperanzadores. Esa Navidad de 2014, por primera vez en 30 años, la mesa familiar estuvo completa otra vez.